aún así. A ver, tenemos 7 puntos para hoy. El primero es la minuta de la reunión anterior. El segundo es presentación nuevos integrantes. El tercero, metodología de trabajo. Valentina, ¿estás presente? Espero que se conecte muy pronto. Nos estamos conectando uno tras uno. Valentina nos va a explicar este punto. Cuarto, presentación Daniel Vargas del Ministerio de Medio Ambiente, principalmente la ley de plástico de un solo uso. El 5, Mariana Soto, gerente del CENEM, que también se está conectando. Veo que Daniel está ahí ahora. Mariana nos va a explicar el mercado de plástico de un solo uso. 6, discusión, y 7, temas, próxima reunión. Por lo tanto, a ver, el tema de hoy se centra en reemplazo de plásticos de un solo uso por biomasa o componentes de biomasa forestal. ¿De acuerdo? Con respecto a la minuta, la recibieron los participantes. Quiero saber si tienen algún comentario. No lo vamos a leer porque no tiene sentido, es un poquito largo. Solo saber si hay algún comentario respecto a la minuta. Hoy en la mañana la envió Matías. Sí, yo no recibí nada, ni siquiera el link para conectarme. Mariana, si es posible que nos envíes tu correo nuevamente para ver si hay algún error con eso. A mí me lo reenvió Alex. Tampoco recibí nada, así que no sé si tiene mi correo, pero no recibí ni minuta ni tampoco enlace, me metí por el chat de WhatsApp. ¿Hay alguno aquí que haya recibido el correo? Yo lo recibí. Yo lo recibí, yo lo tengo. Ya, entonces es un problema con los correos que están particulares. Sí. Los voy a arreglar todos. Me dice Valentina si podemos mostrar la tabla, que es un formato nuevo que estamos trabajando. Subió el link ahora el chat, si lo pueden revisar. Voy a darle las autorizaciones para compartir pantalla antes de que... ya se puede compartir. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola, yo soy Camila. Para las que no me conocen, las y los que no me conocen, soy parte de la Comisión Central en el tema de organización. Y la idea es que podamos ocupar esta plataforma, esta herramienta que les estoy mostrando, para ir escribiendo los principales problemas que se identifican, las soluciones, las oportunidades, pero siempre ojalá haciendo las dos partes, identificar el problema y también la posible oportunidad, la posible solución, para tener ahí un registro de las posibles propuestas que están surgiendo dentro de las mesas. El link está en el chat. Si alguien no puede acceder a la plataforma o tiene problemas utilizándola, pueden dejar sus aportes en el chat y yo los voy pasando al tablero. Se requiere autorización, parece. Yo intenté acceder al link y requiere una clave. Ya, lo voy a ver al tiro para poner el link libre. Gracias. Ya. Gracias, Camila. Posteriormente, eventualmente, puedes explicar un poquito cómo se usa. A ver, ¿cuál es la idea de que esta reunión sea interactiva? Por lo tanto, quien tenga algo que decir, que por favor lo diga, pero también existe la posibilidad de escribir comentarios, tal como mencionaba Camila, problemas, pero también oportunidades, por favor. No son solo problemas, sino que problema, oportunidad, y cómo se puede enfrentar la solución para este problema y oportunidad. ¿De acuerdo? La idea es que intercambiemos, no hay ninguna idea, ningún comentario que sea erróneo. Todos son valiosos, ¿ya? Por favor, por lo tanto, la idea es que participemos activamente. Les propongo que muy cortito, pero muy cortito, para no perder tiempo, cada uno se presente, ¿cierto? Se presente. La verdad es que la vez pasada no lo hicimos y tenemos 1, 2, 3 nuevos integrantes, por lo tanto yo creo que sería súper bueno. Voy viendo de acuerdo a los que aparecen en mi pantalla. Francisco, un gusto saludarte, si te puedes presentar muy cortito. Hola Alex, Francisco Lozano por acá. Yo estoy en esto representando a Arauco. Fui gerente de innovación por muchos años en Arauco, participo en la Corma en distintas actividades, así que saludos a todos. Bienvenido. Rodrigo. Hola, mi nombre es Rodrigo Ryan, soy gerente general de Juno Ryan Surveyors, una empresa de certificación especializada en el sector forestal.
y aparte soy presidente de la Asociación Chilena de Biomasa. Valeria. Valeria, estás desconectada a tu audio. Uno nos escucha, parece Valeria. Mariana Soto, es gerente de CENEM, es nuestra invitada. Por favor, unas pocas palabras respecto a tu organización, Mariana. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por la invitación, Alex. Efectivamente, yo soy gerente general del Centro de Envase y Embalaje de Chile, que es una corporación técnica privada sin fines de lucro que reúne al sector envase y embalaje y su cadena de valor. Esto quiere decir que reúne a empresas en toda la cadena de valor, desde los que fabrican los materiales de envase y embalaje, cartulina, plástico, vidrio, etcétera, hasta la industria del reciclaje, pasando por los fabricantes de envases, pasando también por los que ocupan los envases, como puede ser un Unilever, un Carosi, y el retail también, y posteriormente la industria del reciclaje. De esa manera tenemos una mirada completa de lo que es el sector envase y embalaje, incluyendo los propios fabricantes. Tenemos 25 años de vida y yo llevo 11, soy ingeniero civil químico de la Universidad de Chile. Súper bien, Mariana. Muy pronto nos vas a presentar una visión del mercado de los plásticos que eventualmente podríamos reemplazar, así que estamos muy interesados en tu presentación. Víctor. Hola, soy Víctor Sandoval, gerente de operaciones de VIXA Industrial, PYME de Los Ángeles. En esta oportunidad represento a PYMEMAT. Tengo los lineamientos por parte de PYMEMAT para representarlo y ver qué es lo que podemos avanzar en esta mesa. Súper bien, excelente, gracias Víctor. Daniel, otro invitado del Ministerio de Medio Ambiente, muchas gracias por aceptar participar en esta reunión, Daniel. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Como dice Alex, me llamo Daniel Vargas, yo trabajo en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Vemos estos temas como de la responsabilidad del productor, estamos liderando desde el Ministerio como rol de colegislador en el proyecto de ley de plástico de un solo uso. Y eso, soy economista de formación y eso, voy a contarle un poco de esa iniciativa un rato más. Excelente, súper bien. Pablo. Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Mieres, soy dueño de una pequeña empresa tecnológica forestal de la 8ª región y también participo como presidente de los pequeños productores forestales asociados a Corma, BioBio y Ñuble. Eso. Muchas gracias, Andrés. No, estaba medio... ¿Andrés Laroso dices tú? ¿Sí? Sí, por favor. Ah, perfecto, ya. No es COVID, ¿no? Me atoré nomás, por eso me morí un poco. Andrés Laroso, yo soy de PFC China. Vemos el tema de la certificación de manejo forestal sostenible, entonces nos preocupamos de tener un origen sostenible de una materia prima fundamental, ¿no es cierto?, la fibra celulósica para tantos usos. Entonces mi interés es estar acá y agradezco la invitación para poder eventualmente hacer un aporte también, pero sobre todo escuchar de ustedes la situación. Gracias. Gracias, Andrés. Cecilia. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Bustos y trabajo en el área de Ciencia y Tecnología de la Madera. Soy académica de la Universidad del Biobío, así que estoy aquí para colaborar en esta comisión. Gracias. Excelente, bienvenida. Víctor Sandoval. Ya me presenté. Ah, perdón. Se cambiaron los iconos. Sí. Victoria, tú nos lo has presentado. Hola, Victoria Saúl, gerente general de Corma. Buenas tardes a todos. Un placer, Victoria. Felipe Torres, nuevo invitado. Hola a todos, mi nombre es Felipe Torres, soy el subgerente corporativo de innovación de CMPC, represento a CMPC en esta mesa, así que gracias por hacerme participar.
Jessica Soto. Hola, soy Jessica Soto, periodista del Consejo Futuro. Súper bien, gracias. A ver quién me falta, se me movieron todos los iconos, así que no reconozco quién me falta. Boris, creo que no te has presentado. Hola, buenos días. Yo soy investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional y hemos cooperado con la Comisión de Desafíos del Futuro en distintos encargos, tales como inteligencia artificial, la iniciativa de hidrógeno verde, minería sostenible y actualmente la iniciativa forestal. Camila, te escuchamos recién. Tú eres ejecutiva que trabaja en este programa, ¿cierto? Sí, sí, yo soy parte de la comisión central en todo lo que es organización y coordinación. Cualquier duda que tengan, yo estoy en todos los chats de las comisiones, puedo ayudar a resolver cualquier inquietud. Aprovecho de decirles que ahora el link está para ser editado por cualquier persona que tenga el link, lo acabo de copiar en el chat de la reunión. Súper bien, muchas gracias. Valentina. Sí. Hola, buenos días. Soy Valentina Torres, jefa de proyecto de Polo Madera y también estoy en el equipo coordinador de las distintas mesas. Así que también cualquier cosa que necesiten, cualquier duda pueden contactarme. Muchas gracias. ¿Me falta alguien? Creo que no. Me presento, yo soy Alex Perk, director de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Siento estar de incógnito, la verdad es que no me gusta estar sin imagen, pero algo pasa con la cámara, estoy tratando de meterme por mi celular, si resulta me van a ver, de lo contrario, bueno, al menos escuchar. A ver, bienvenidos a esta reunión. ¿Cuál es la idea? Básicamente que veamos en qué medida la biomasa y sus componentes tienen nuevas alternativas de aplicación, ¿ya? Tenemos súper claro de que la celulosa, los tableros, la madera cerrada son productos masivos que contribuyen significativamente a la economía de nuestro país. Sin embargo, en función de los tiempos que estamos viviendo, existe la posibilidad cierta de diversificar esta producción y fundamentalmente también aumentar el valor agregado. El tema de hoy, la posible sustitución de plásticos de un solo uso, a mí en lo personal me parece tremendamente atractivo, porque no está en un futuro demasiado lejano y no cabe duda de que la ventana de oportunidad está abierta. Depende evidentemente de que sepamos utilizarlo adecuadamente, que es un punto, y el segundo punto, de que el Estado, las empresas y la investigación apunten en un mismo sentido. En este contexto, estoy súper feliz de que nos acompañe Daniel Vargas, como decía, el Estado que ha tomado medidas en este sentido, que nos pueden ser tremendamente beneficiosas, y Mariana, por otro lado, representante del sector empresarial de los empaques, embalajes, nuevamente para ver y cuantificar y tratar de identificar la oportunidad que se brinda en este sentido. Les propongo que comencemos con la presentación de Daniel. Les solicité que en un máximo de 15 minutos nos presentara principalmente este proyecto de ley, ¿cierto?, de envases de plástico de un solo uso, eventualmente una mirada rápida a la ley REP, que no está tan directamente relacionado, pero alguna implicación tiene también. Por lo tanto, Daniel, bienvenido, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alex. Disculpa ahí la demora en la reacción. Estaba tratando de compartir la pantalla y no podía sacar el silenciado de mi micrófono. ¿Me confirman que ven la presentación de manera correcta? La vemos. Muchas gracias. Sí, se ve. Perfecto. Ya, entonces, como decía Alex, en el fondo, en la presentación acá el foco principal va a ser de lo que se trata el proyecto de ley de plásticos de un solo uso que está actualmente en tramitación en el Congreso, pero esperamos nosotros por lo menos pronto a que sea despachado incluso. Pero voy a tratar de enmarcar eso en un paraguas un poquito más amplio, que en el fondo es el tema de la contaminación por plástico, como porque tengan una noción un poquito más acabada, y una pasada muy cortita por la red, que como dice Alex, yo creo que es relevante acá como dentro de ese paraguas, pero no es el foco. ¿Ya? Entonces, si bien corto, el problema, ¿no es cierto?, de los plásticos en el día de hoy es que están generando un nivel de contaminación importante dentro del planeta, y esto tiene
importante costos ambientales para todos, ¿ya? Como ven en esta gráfica, se genera una gran cantidad de plásticos todos los años dentro del país, o sea, dentro del país sí, pero también dentro del mundo, en el fondo. Y tan solo el 14% de esos plásticos son recolectados para llevar a valorización, a un reciclaje, ¿ya? Más aún, dentro de ese 14% que se recolecta, es solo una parte que efectivamente se reingresa a la economía, porque hay otra parte que se pierde simplemente en el proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el resto de esos plásticos? Bueno, hay un 14% que va a valorización energética. Esto principalmente significa que se lleva a plantas industriales donde el plástico se incinera para producir energía a partir del calor contenido, de la energía calórica contenida en ese plástico. Después, o sea, no se está reciclando, pero se está aprovechando de alguna forma, ¿ya? De una forma que es un aprovechamiento bastante parcial respecto a lo que podría ser reciclable. Y después hay un 40% que se está llevando a vertederos y rellenos sanitarios, o sea, no se está aprovechando de ninguna forma, y no solo eso, está generándonos un costo adicional, que es todo lo que implica tener esos vertederos y esos rellenos sanitarios y usarlos para, comillas, almacenar residuos, ¿ya? Pero lo que es peor dentro de todo este esquema, hay un 32% que simplemente se está filtrando al medio ambiente, ¿ya? Significa que no está contenido en ningún lugar como un relleno sanitario o un vertedero, sino que está en cuerpos, en los medios naturales, ¿no es cierto? En cuerpos de agua, en bosques, en humedales, en distintos lugares, incluso también en las ciudades, ¿no es cierto? Y generando una gran contaminación al medio ambiente, ¿ya? Entonces, dada esta problemática, surge la necesidad en el fondo de cambiar la forma en la cual nos relacionamos con los plásticos, ¿ya? Cambiar la forma en que los utilizamos dentro de la economía, y se han definido en el fondo 3 pilares, ¿ya? Y esto no lo definió el Ministerio de Medio Ambiente, tiene un organismo, una organización internacional súper influyente en este tema, y se ha adoptado en todo el mundo básicamente, y son, ¿no es cierto?, esos 3 pilares. El primer pilar es: tenemos que eliminar de la economía todos los plásticos que son problemáticos y que son innecesarios, o sea, son plásticos que en verdad no se necesitan, y que están generando problemas, están generando daño, ¿cierto? Después el segundo pilar es: tenemos que también como cambiar, tenemos que innovar, tenemos que hacer que esos plásticos que no son reutilizables se vuelvan reutilizables y los tengamos más tiempo dentro de la economía. Si no pueden ser reutilizables, que por lo menos sean reciclables, cuando el producto tal vez se pierde, entre comillas, en el fondo no se sigue utilizando tal cual está, pero los materiales y contenidos se aprovechan para hacer nuevos productos, ¿ya? O incluso de nuevo el mismo producto, ¿ya? Y ahora, si no pueden ser ni reutilizables ni reciclables, que por lo menos sean compostables, ¿ya? Y eso significa que llevas un proceso de compostaje, que en el fondo es un proceso, no es simplemente que esté botado en cualquier lado, es que esté en ciertas condiciones específicas. El plástico se biodegrada y se convierte en compost, y deja de tener en el fondo todas las resinas, los polímeros que pueden tener efectos contaminantes sobre el medio ambiente y sobre la vida en el planeta, ¿ya? Y el pilar no es solo que las cosas sean reciclables, sean reutilizables, sean compostables, sino que en la práctica se reutilicen y se reciclen, o sea, que se mantengan dentro de la economía, que no terminen botados en cualquier lado y que no terminen en rellenos sanitarios, sino que en la práctica se llevan a estos procesos de reutilización y reciclaje, ¿sí? Entonces, ahora voy a ir un poco a las cosas específicas que están pasando dentro de Chile para apuntar a esto, para enfocar estos 3 pilares. Y ahí me voy a centrar en las normativas que ya les había comentado, así muy corto. Todos lo conocen, y como para hacer el ejemplo, básicamente, está la la ley de prohibición de bolsas plásticas, de entrega de bolsas plásticas en el comercio. Todos la conocen, todos han tenido que cambiar sus hábitos, ¿no es cierto? Y esto básicamente se enmarca, ¿no es cierto?, en el primer pilar. Es súper claro: hay que eliminar un plástico que es problemático, está generando contaminación en un montón de lados, las bolsas están botadas en todos lados, se puede prescindir de él, se puede utilizar otro tipo de bolsas para cumplir la misma función, ¿ya? U otros artículos. Entonces, como pasar el ejemplo, ahora ya pasando al proyecto de ley que está en el Senado ahora, están en su tercer trámite, está en una fase bien final. Bueno, el proyecto todavía obviamente no es definitivo, cosas que están acá pueden cambiar. De hecho, hay cosas que no están tan bien actualizadas porque el proyecto ha ido a sufrir un par de cambios, entonces puede que haya acá detallitos que no haya alcanzado a actualizar para esta presentación. Pero en el fondo el proyecto de ley estipula una serie de cosas. Yo voy a centrarme acá en lo que es más relevante para ustedes. Lo primero es que está enmarcado en este primer pilar de eliminar, es que se prohíbe el uso de artículos desechables, no solo de plástico, ¿ya? Todos los artículos desechables, cuando estás en un establecimiento de expendio de comida preparada, o sea, un restaurante, un bar, lo que sea, se prohíbe que se entregue un elemento desechable para
el consumo dentro del local. Esto significa, en el fondo, yo voy a un restaurante, me sirven en un plato, ese plato no puede ser desechable, me dan unos cubiertos, esos cubiertos no pueden ser desechables, me sirven una bebida, el vaso de esa bebida no puede ser desechable. Después, ¿cuáles son? Bueno, ¿cuáles son los productos? Ya los estuve nombrando en el fondo, pero son todos los que están acá individualizados y hay varias imágenes, están las bombillas, están los pocillitos, las tapas de las tazas de café, todas esas cosas que se pueden imaginar que se entregan como productos desechables en el comercio. ¿Ya? Después, también enmarcado dentro de este primer pilar, se prohíbe a los establecimientos de expendio de alimentos entregar, cuando ya no cuando es como consumo en el local, sino cuando es consumo fuera del local, o sea, un take-out o un delivery. Entonces se prohíbe que se le entreguen elementos desechables al consumidor si es que éste no los solicitó expresamente. Eso significa, por hacer un ejemplo, no sé, en el automac, cuando te pasan la comida, no te pueden llegar y echar dentro de la bolsa un montón de artículos desechables, ya sean servilletas, cubiertos, lo que sea. Ahora, si se lo piden, se pueden incluir los artículos desechables, pero como vamos a ver más adelante, hay restricciones sobre qué productos desechables se pueden entregar en esa instancia. Entonces, acá esta es una de las láminas que no está bien actualizada y les pido disculpas no haber alcanzado a actualizarla bien, pero en definitiva lo que se hace en esta como limitación de lo que se puede entregar cuando es para consumo fuera del local, es que se ponen ciertas reglas respecto a esos artículos. ¿Ya? Y como dice acá, esto ya está marcado en el pilar 2, ¿cierto? En el pilar de innovar, de cambiar las cosas que se están utilizando. Entonces, ahora, si los productos no son plásticos, lo que se pide es que sea un producto que es valorizable. ¿Ya? Y si el producto es plástico, la regla es más exigente aún, es que ese plástico debe ser compostable. ¿Ya? Y eso significa que tiene que tener ciertas cualidades, que cuando se lleva, como decía antes, a un proceso de compostaje, este plástico se degrada en una cantidad de tiempo acotada. Hay otra exigencia sobre esos plásticos, por ejemplo, una vez que sea parcialmente de fuentes renovables por lo menos, y una serie de otras requisitos, pero lo medular creo que está contenido en lo que ya les comentaba. Ahora ya pasando a lo que es la red de envases y embalaje. Esto es una normativa que ya está vigente, o sea, está vigente entre comillas, ya fue promulgada hace un par de semanas, pero tiene cierto desfase en que todas las obligaciones contenidas entren a regir. Entonces, está vigente la normativa, pero no está andando al 100% todavía. Ya, lo que hace esta normativa es que todos los productores de envases, estos son las empresas que introducen un producto en un envase y lo venden en el mercado, o sea, estamos hablando de Coca-Cola, Unilever y todas estas empresas, y también empresas mucho más chiquititas, ¿no es cierto? Pequeñas pymes que puedan vender, no sé, mermelada envasada, por ejemplo, cosas así. Pero estos son los que están regulados en esta normativa. Y así muy a grosso modo, sin entrar en detalle, lo que hace la normativa es que le dice a todas estas empresas reguladas que si tú introduces envases al mercado, entonces por cada envase que tú introduces tienes que ir y asegurarte de que se recolecte y se recicle una cantidad de residuos de envase. ¿Ya? Eso es como súper a grosso modo, creo que no vale la pena entrar en mayor detalle acá. Y lo que estamos pensando ahí, o sea, esto ya genera en el fondo un incentivo a cambiar el comportamiento de las empresas, pero encima de eso ya se están poniendo incentivos adicionales. Uno, por ejemplo, es si tú eres una empresa o si tú pones un envase retornable en el mercado, entonces para esos envases no tienes que cumplir esta obligación de reciclaje, o sea, no tienes que asegurarte tú del reciclaje de ese envase porque estamos considerando que el hecho de que el envase es reutilizable y retornable, ya estás como, en el fondo, como dando un cumplimiento medioambiental superior a llevarlo a reciclaje. Y por otro lado, además, en el fondo, como las empresas tienen que financiar todas estas actividades de recolección y reciclaje, estamos diciendo, mira, las empresas que ponen envases que no son reciclables van a tener que pagar más que las que ponen envases que sí son reciclables, ¿ya? Porque al final la meta se va a cumplir solo con los envases reciclables, ¿ya? Y ahí en el fondo hay un nuevo incentivo a migrar de envases no reciclables a reciclables. Viendo un poco al timing, en el fondo, ahora volviendo ya al proyecto de ley de plásticos de un solo uso, Alex me dijo que era bien importante entender cuáles son los plazos, como para saber cuál es la urgencia de estos temas. En cuanto a los temas de red, bueno, eso va a entrar a vigencia total como dentro de los próximos años y va a tener un aumento bien progresivo de las obligaciones. Pero lo que tiene que ver acá con el proyecto de ley de plásticos de un solo uso
los tiempos son bien rápidos y están bien definidos y son bien acotados. En particular, en el fondo, como les decía, el proyecto de ley está súper avanzado en su tramitación. Creemos que puede ser despachado prontamente por el Congreso, entonces la entrada en vigencia de la ley debería ser más o menos luego. Ahí siempre hay una incertidumbre respecto a cuánto se va a demorar la tramitación, pero una vez que la ley esté vigente, va a haber un plazo de 6 meses para que se elimine por completo el uso de bombillas y revolvedores, ¿ya? Y también el de cubiertos y palillos, ¿ya? Esto es en materiales plásticos. Y también en un plazo de 6 meses se va a tener que eliminar el uso de todos los artículos de poliestireno expandido, ¿ya? Esto es más conocido como Plumavit. Eso es lo que va a pasar en los primeros 6 meses. Y después de 3 años de entrada en vigencia de la ley, esto suena como harto tiempo, pero hay que también pensar que el ajuste que tiene que hacer la industria de comida preparada es súper grande, entonces también por eso es necesario dar un plazo de tiempo como este. O sea, bueno, como decía, entonces a los 3 años para el consumo dentro del establecimiento se van a prohibir todos los artículos desechables de cualquier material, ¿ya? Eso ya va a ser un cambio súper grande. Y después para el consumo fuera del local, a los 3 años, como les decía al comienzo, se van a prohibir todos los artículos que no sean valorizables, sin importar el material. O sea, si puede ser de celulosa, puede ser de aluminio, lo que sea, pero si no es valorizable, igual está prohibido, ¿ya? Y para el caso de los de plástico, además van a tener que ser certificados que, como les decía antes, implica que sean compostables, que tengan cierto componente de insumos renovables, etc. Y eso básicamente la presentación, y entiendo que ahora va a haber un espacio para dudas. Muchas gracias, Daniel. Súper interesante. Más que discutir sobre la ley misma, si tiene sentido o no, qué sé yo, es un hecho, ¿cierto? Y yo creo que estos hechos tenemos que tratar de ver en qué medida hay espacios de oportunidad, ¿ya? Para mí todo problema también es una oportunidad, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros que estamos abocados al tema de celulosa, lignina, un montón de productos que se pueden obtener a partir de biomasa forestal, me parece que es súper interesante tenerlo presente. Ofrezco la palabra para comentarios o preguntas a Daniel. Francisco. Ahí está. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la presentación. Esto va a entrar en vigencia relativamente luego, por lo que tú estabas comentando ahí, y claramente con Alex lo hemos conversado, vemos que la fibra de madera tiene una posibilidad en esto. ¿Hay pensado algún incentivo, me refiero desde el punto de vista de fondos, para acelerar investigación y desarrollo, prototipos? Porque aquí hay que desarrollar nuevas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Porque por un lado está todo esto que va de alguna forma ya a gatillar el desarrollo de otras cosas, pero ¿cómo se acelera ese desarrollo? ¿Qué es lo que han pensado en esa línea? ¿Cómo impulsamos más como país una nueva industria relacionada a estos nuevos envases reciclados? Muy buena la pregunta, Francisco, te la agradezco. O sea, yo te diría que ahí la respuesta va por dos. Tendría 2 patas, por decirlo de alguna forma. La primera es que en fondo, el mismo cambio normativo, y esa es la idea un poco acá, ¿no es cierto? Uno hace como un cambio. Las empresas hoy día están funcionando de una forma, ¿no es cierto? Usan, no sé, una cantidad increíble de plástico en solo uso, la gente lo tira en cualquier lado, no se recolecta bien, o sea, hay un montón de cosas que funcionan mal. Y a mí me gusta plantear como, eso no es así porque la gente sea mala y porque las empresas son malas, es porque hay unas reglas del juego, ¿no es cierto? Hay unas reglas del juego, y esas son las reglas del juego que, como Estado de Chile o como en otros países también hemos definido, que permiten que eso ocurra de esa forma, ¿ya? Lo primero es como cambiar las reglas del juego. Entonces, estas normativas, tanto la REP como la de plástico en solo uso, yo las veo como, esto es un cambio de reglas del juego para las empresas, para las personas, deje de ser lo más conveniente hacer eso, para que pase a ser, bueno, o porque se lo prohíbes expresamente, o porque le pones costos adicionales, y ese cambio de reglas del juego para mí es el primer incentivo a que esos cambios que tú dices, y esos desarrollos, y esos cambios, y esas innovaciones ocurran. Y ahora, como tú bien dices, es como que parece que de repente falta algo más. Y ahí yo te diría que, desde el Ministerio de Medio Ambiente por lo menos, lo estamos mirando, es algo que no
tenemos en la mira, pero que vemos que tiene otros vehículos que los facilitan. Por ejemplo, en Corfo existen fondos para desarrollo de proyectos de innovación circular, existen un montón de otros fondos de innovación y desarrollo de otras cosas que no son centradas en circularidad, y no son otros mecanismos que ya consideran en el fondo el Estado de Chile para generar esos incentivos, facilitar esos cambios. Y yo te diría que la unión de las dos cosas es lo que nosotros entendemos que va a permitir eso: cambio normativo, cambio de reglas del juego, y por otro lado estos incentivos como que ya están estructurados a través de organismos que son expertos en eso, como que en el fondo cuánto sabe mucho más Corfo que nosotros de cómo se incentivan eso. Entonces, me refiero a eso, estar relacionado con los otros organismos del Estado para lograr alguna sinergia y potenciar por los dos lados. Como bien tú dices, cambiando la normativa ya va a haber un tremendo incentivo, pero a su vez, no sé, pues focalizando ciertos concursos o ciertos apoyos para que se desarrolle más rápido. Muchas gracias, Daniel. Rodrigo, tú pediste la palabra. Sí, hola, gracias Daniel por tu presentación. ¿Qué referentes tienen ustedes como país y qué scouting de tecnologías ya han hecho para poder avanzar más rápido? ¿Existe algún tipo de proyecto que apunta a colaboraciones internacionales o un poco esa línea? O sea, estamos apuntando a hacer qué, un Finlandia, o un Holanda, o qué cosa, y sobre qué línea, digamos, para no tener que inventar la rueda. Y sabiendo el estado del arte, ahí a lo mejor detectar si es que existe la necesidad de crear alguna tecnología nueva. O sea, en el ámbito normativo hemos estado mirando harto hacia afuera, mirando harto hacia la experiencia europea y en otros países. Cuando se trata del tema mismo del proyecto de ley de plástico de un solo uso, ahí han sido importantes referentes en el fondo lo que se ha hecho en la Unión Europea, en el fondo como con su directiva no se llama de plástico de un solo uso, es algo como de contaminación plástica en los océanos, no recuerdo el nombre preciso ahora, pero en esa misma normativa se establece prohibición de una serie de plásticos y una serie de otras reglamentaciones sobre el plástico, no solo prohibiciones. Y también se miró con bastante atención la experiencia de la ciudad de Berkeley en Estados Unidos, que tiene una normativa bastante similar a la que hablamos hoy día, que se está viendo en el Senado. Esa normativa en el fondo tiene un foco en lo que es establecimiento de expendio de alimentos y establece reglas bastante parecidas a las que se están viendo en esta ley. Ahora, respecto a qué apuntamos ser, yo creo que a lo que tenemos que apuntar ser es tratar de ponernos al día en las cosas que son fundamentales y de las que desde Chile nos parece que corresponde hacer, ¿no es cierto? No sé si queremos de un día para otro pasar a ser Finlandia, por decir un ejemplo que dijiste tú, no sé si es el mejor referente en este aspecto. Tiene un consumo de plástico bastante alto, pero es ponernos al día en lo que como país decíamos que es razonable, y ahí está el rol clave del legislador, ¿no? O sea, están diputados y los senadores definiendo esos lineamientos. Creo que no me corresponde a mí decir como eso de forma tan unilateral. Daniel, tengo la siguiente consulta. A ver, sobre todo en una primera etapa, ¿es factible reemplazar parcialmente ciertos materiales? ¿A qué me refiero? Los procesos de transformación de plástico que se basan en inyección, extrusión, soplado y otros, tú puedes reemplazar parte del plástico. Relativamente fácil reemplazar el 30%, por decir algo. Con un poquito de innovación puedes llegar al 50%, pero también puedes llegar, de mi punto de vista, a reemplazar el 80% del plástico utilizando los mismos equipos y procesos de transformación que hoy en día existen. ¿En qué medida ese reemplazo parcial está contemplado en este proyecto de ley? Alex, antes de seguir, si me permite la palabra. Sí. Bueno, primero que todo, hacer una acotación de por qué esta ley no generaba incentivos. Recordar que esta ley es de iniciativa parlamentaria. De hecho, el senador Girardi es el autor principal de esta ley. Entonces, por disposiciones constitucionales no podía tener un incentivo, digamos, de fomento de ciertas actividades. Requiere un patrocinio del Ejecutivo. Entonces,
y tampoco se tramitó a través de la ley del Ministerio de Medio Ambiente, no correspondía que el Ministerio de Medio Ambiente se hiciera cargo de eso. Eso precisamente es algo que nosotros podríamos tratar aquí y que es súper relevante, porque por ejemplo en otras mesas, la de bosque nativo, se ha demostrado, por ejemplo, que hay algunas trabas regulatorias como un decreto del Ministerio de Salud que prohíbe las maderas en restaurantes, a pesar de que podría existir hoy en día la tecnología suficiente para demostrar que dichas maderas pueden ser inocuas. Estamos pensando en las tablas de cortar, en instrumentos como palas, maderas. Entonces, tal vez evaluar aquí cómo se puede generar es uno de los desafíos que tiene esta mesa. Recordar que la ley tiene metas de gradualidad para el recambio de plástico, solamente, si no me recuerdo, Daniela, y tú lo mostraste, que es Plumavit la que tiene un recambio total en 6 meses, y que entendemos porque hoy en día existía un mercado suficientemente amplio de sustitutos, Clamchet y otros tipos de envases, y en general la ley no se metía con los envases, sino que se refería más bien a instrumentos que se usan dentro del reglamento, precisamente para no entorpecer el funcionamiento de la ley REP. Ahí tal vez el Ministerio de Medio Ambiente puede explicar un poco más cómo funciona eso. Entonces, yo creo que es bueno tratar ese tema porque precisamente en esta mesa podríamos ir discutiendo qué oportunidades se ven para el sector forestal y cuáles son los requisitos para entrar a la lógica de esta ley. La lógica de esta ley tenía la lógica de valorización, o sea, de entrar de una escala en que se privilegian los bienes, los instrumentos retornables, los instrumentos que se pueden reutilizar, y luego ir a los desechables. Entonces, ahí creo que existe hoy en día envases cartón, envases de papel que se están utilizando para el despacho de comida. Es súper interesante ver que la ley de plásticos de un solo uso, uno de los elementos que se regula también ahora es el delivery, muy acorde a lo que está en la pandemia. Entonces, no sé si ahí ustedes mismos pueden generar alguna opinión o algún comentario sobre esos temas. ¿Qué es lo que están viendo ustedes como industria? Bueno, si me dan la palabra, a mí me hubiera gustado a lo mejor mostrar las cifras antes, pero pienso que hay varias oportunidades para poder sustituir algunas cosas que hoy en día se están eliminando. Principalmente, por ejemplo, en el tema que tú mismo decías de los envases de Plumavit, ese tema no está tan resuelto, porque las características que tiene de aislación, el poliestireno expandido, no lo tiene ningún otro material. Entonces, ahí hay un desafío en el sentido de buscar cómo, por ejemplo, el cartón, la cartulina o algunos de los materiales de celulosa pueden entregar las mismas propiedades que un envase de poliestireno expandido. Y lo otro también que está claro ahí en la ley, que efectivamente hay muchos artículos que son los que hoy en día se están eliminando o sustituyendo por otros, y también hay ciertos envases y embalajes, como son los clamshell, ¿no es cierto?, las cajas para llevar las pizzas, bueno, eso está permitido, todo lo que es de plástico, ¿no es cierto?, para un sándwich, la tapa, los vasos, etcétera. Que es necesario buscar la tecnología adecuada, porque un vaso de cartón no es capaz de sostener un líquido por mucho tiempo. Entonces hay que buscar el recubrimiento adecuado o el plástico compostable que se le puede construir, y eso no está desarrollado ampliamente acá en Chile. Entonces hay algunos materiales que efectivamente hay que meterle un poco de innovación, de tecnología, de ingeniería, para poder encontrar los elementos de sustitución que logren resolver el problema que va a tener el sector Horeca principalmente con esta prohibición y con esta sustitución de materiales. Por eso yo decía ahí en el chat que es aquí súper relevante la cercanía de la academia con la industria para poder investigar, buscar, desarrollar materiales que puedan cumplir el rol que tienen algunos envases de plástico hoy en día.
Oye, un comentario, mira, esa ley que la hicimos junto con Oceana es una ley interesante porque es una alianza con una organización, una ONG medioambiental, y que ya pasó a su trámite en la Cámara, en el Senado, se fue a la Cámara de Diputados y volvió al Senado, está en el tercer trámite. Entonces, si nosotros la rechazamos, va a ir a la comisión mixta, si rechazamos algunos artículos, y ahí se pueden hacer, introducir algunos cambios, ¿no? Sería interesante que la revisen, porque pues justo estamos en la última etapa, y la comisión mixta es más fácil, porque lo que resuelve la comisión mixta no tiene apelación, es finalmente lo que queda. Ahora, lo que hicimos en esa ley fue, primero, eliminar todos esos plásticos de un solo uso que se señalaban acá, bombillas, platos, envoltorios, cajas. ¿Ven? Eso va a generar un incentivo también al reemplazo. Yo estoy de acuerdo, hay que desarrollar esa alternativa de reemplazo. Luego establece un incentivo a la botella retornable, ¿no? Que va a tener que estar disponible en todos los lugares, en todos los supermercados, en todos los lugares que vendan. Además van a tener que aceptar el retorno a la botella retornable, y además en el delivery van a tener que tener botella retornable. Lo otro interesante es que se establece, piensen que nosotros importábamos botellas basura de Brasil, porque les faltaba materia prima, lo que es un absurdo, si nosotros tenemos botellas que están botadas en todos los lugares, porque claro, no hay ningún incentivo para que se reutilicen esas botellas PET que están botadas. Entonces, la idea nuestra fue cerrar un poco el tema de las importaciones, que no se puede importar basura a otras partes para hacer materia prima reciclada, y establecimos una gradualidad. Es decir, las botellas van a empezar con un 15% de obligación de toda botella, tener que tener un 15% de materia prima reciclada, y van a tener que llegar a un 70% de materia prima reciclada en el 2060. Va a ser 60% en el 2050, va a ser 25% en el 2030. Eso para incentivar el reciclaje. Y lo otro que se abre en la ley es todo el uso de estos bioplásticos, ¿no? Que van a tener que tener certificación, evidentemente. Entonces, hay un área muy interesante. Yo lo que recomiendo, si tienen interés, porque queda ya poco tiempo, es que miren la ley y tal vez la próxima semana nos podrían comentar si quieren, tienen alguna idea o sugerencia de introducir, porque ese artículo que queramos cambiar, aunque no esté malo, si no es para agregarle algo, lo tenemos que rechazar de lo que viene de la Cámara de Diputados para que vaya a esta comisión mixta. Perfecto. Se agradece mucho. A ver, mi comentario con respecto a eso, lo primero que quiero establecer es de que los plásticos, la verdad es que se les describe como productos los malos de la película, no lo son, ¿ya? Los plásticos tienen características súper buenas y por algo se han impuesto en el mundo en los últimos 50 años. Son livianos, son baratos, se pueden transformar en diferentes productos, tienen buenas capacidades de barrera, etc. ¿Cuál es el gran problema de los plásticos? Que no se degradan, ¿cierto? En condiciones naturales prácticamente no se degradan. Por lo tanto, nuevamente, los plásticos tienen un montón de características súper buenas, de todo punto de vista, ¿ya? También de un punto de vista ambiental, preservación de los alimentos, en fin, imagínenos nuestra vida hoy en día sin los envases que hoy en día tenemos, es decir, perderíamos una cantidad de alimentos tremenda. A ver, ¿qué quiero decir? Los envases los plásticos no son malos, tienen ciertas características que las hacen poco adecuados para usos que hoy en día le estamos dando. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo de limitar el empleo de plásticos en aquellos casos en que es la sociedad que paga los problemas que causan y no el usuario, ¿ya? Y plástico de un solo uso, sin duda, que está dentro de ellos. A veces ese es el primer punto. El segundo punto, para reemplazarlos, yo creo que podemos pensar en materiales termoplásticos de diferente tipo, ¿ya? No necesariamente poliolefina, plásticos fósiles que se degradan en cientos de años, sino con otro tipo de materiales termoplásticos que tengan un comportamiento de degradabilidad más amplio. Pero ahí la pregunta que yo hacía, ¿en qué medida se admite otros productos? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si agrego partículas de la madera. Madera no es compostable, por lo menos no de acuerdo a la norma europea, nos alcanza a degradar en el tiempo en que
biodegradable de todas maneras, pero no es compostable. Por lo tanto, por ejemplo, agregar partículas de plástico, ya que se hace, o fibra de plástico, en un 70%, la pregunta en qué medida eso es admisible o no. No es compostable, en Chile no existen sistemas de compostaje como existen en Europa, por lo tanto ahí también hay que poner cuidado. En Europa el tema compostaje es súper importante porque existen plantas de compostaje, en Chile no existen, o solo a nivel muy domiciliario, muy pero rudimentario y muy poquitita. Por lo tanto el tema de compostable yo creo que hay que verlo muy bien. Y la segunda alternativa es incorporar fibras, pero ahí ya no estamos hablando de un producto termoplástico, sino que la tecnología de transformación es distinta, ¿ya? Tiene amplias posibilidades, muchas posibilidades, pero es un poquito distinta. De ahí yo creo que lo que nos propone el senador Yardi me parece que es súper interesante. Leer con cuidado el texto y tratar de proponer, teniendo presente la condición chilena, que son distintas a la europea. Muchas veces nos confundimos porque no entendemos bien cómo es lo europeo y tampoco cómo es lo nuestro, y de alguna manera hacemos un poquito, imitamos sin tener presente las condiciones de acá. Por lo tanto, me parece que es una buena invitación de que lo veamos y la próxima semana, si tenemos observaciones, que las hagamos ver. ¿Les parece? Oye, Sí, por un solo supuesto. comentario, perdón Mariana, mira, yo creo que Sí, también dale hay que nomás. poner esto en un contexto más global. Nosotros vamos a tener una restricción de aquí a unos 5 años y en 10 años va a ser muy severa al uso de energías fósiles, de combustibles fósiles. Y porque el escenario del aumento de CO2 en partes por millón va a estar alcanzando unos 500 partes por millón. Y eso va a ser una situación muy dramática y una tendencia al alza. Nosotros para lograr evitar el aumento de 1,5 grados de temperatura debiéramos bajar la concentración de CO2 a unas 40 partes por millón. Y por lo tanto va a venir una restricción muy importante de los combustibles fósiles que va a ser muy abrupta. Entonces pensemos también que el plástico es fundamentalmente combustible fósil. También uno tiene que ponerse en el escenario de la restricción. Por eso hay que pensar en las alternativas, no es solo por el plástico, por la contaminación que genera, porque esto que no sea biodegradable, el problema que tenemos es que todos los seres vivos están llenos de nanopartículas de plástico en su sangre, en su organismo, son disruptores endocrinos, generan cáncer, están alterando la fertilidad de todos los seres vivos. También hay un problema ahí ecológico global. Entonces todos los seres humanos tenemos nanopartículas de plástico en nuestro cerebro, que habitan con nosotros. Entonces esto va a ser cada vez más fuerte, y de hecho yo creo que la tendencia a regular los plásticos es una tendencia mundial hoy día. Entonces, yo creo que igual, puesto ese escenario, es muy importante avanzar en las alternativas. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que se señala acá, que tú vas a tener algunos plásticos que son inevitables, por ejemplo, en materia de uso médico, por ejemplo. O va a haber a lo mejor tipos de plástico que van a ser irreemplazables, pero van a ser la excepción, no van a ser la norma. Entonces yo creo que hay que pensar en un escenario donde, claro, los plásticos van a seguir existiendo, pero van a ser cada vez más específicos porque no tienen posibilidad de reemplazo por la función que cumplen, pero normalmente uno debería pensar que el escenario mayoritario es que el plástico va a tener tendencia a ser reemplazado tanto por el problema ambiental que generan desde el punto de vista del desecho, y que no son biodegradables y que se transforman en nanopartículas que son muy tóxicas, y al mismo tiempo porque son producidos con petróleo. Entonces eso yo creo que es importante tenerlo como escenario para nosotros. Si queremos modelar, modelemos sobre lo que eventualmente va a ser la realidad del planeta en 10, 20 años más. O sea, yo creo que el escenario va a ser muy distinto al que hay hoy día. Estimados, les propongo que pasemos a la presentación de Mariana, pero quiero dar la última ronda para preguntar directamente algo a Daniel, que tengo entendido que se tiene que retirar antes. Por lo tanto, si tienen una pregunta directa a Daniel, que la hagamos ahora, para que pasemos posteriormente a la presentación de Mariana. ¿Hay alguna pregunta, Daniel? ¿O un comentario con relación a su presentación? Te agradezco, Daniel, cordialmente invitado que continúes con nosotros, pero tengo entendido que tienes algún problema. Por lo tanto, agradezco tu participación. Sí, fue un gusto estar acá, le agradezco todo
su atención y les pido disculpas, pero me tengo que retirar por un compromiso previo. Así que les vaya muy bien. Saludos a todos. Daniel, podría ser de que nos envíes, es fácil conseguir el proyecto de ley, pero aún así más fácil si tú lo envías. ¿Nos lo puedes enviar por mail para nosotros distribuirlo? ¿Te parece? Sí, claro, te puedo enviar el comparado que entró al Senado recientemente. Excelente, y eso lo compartimos y si tenemos alguna opinión al respecto te lo hacemos llegar durante los próximos días. Ok, genial, muchas gracias. Que estén muy Muy bien. amable, gracias. Mariana, ¿te parece que pasemos a tu presentación? Sí, mira, no sé, tengo... aquí está. Voy a compartir. Yo quiero pedir disculpas por la presentación porque la verdad que no tuve tiempo. Esto fue súper muy encima, entonces no alcancé a hacerlo mejor, pero se me quedó algo que quiero decirlo ahora antes que se me olvide. Lo que decía Alex también con el tema del compostaje. Chile tiene una política, que pena que se haya ido David, Chile acaba de sacar una política del manejo de residuos orgánicos. No nos olvidemos que dentro de nuestra basura, el 50% es materia orgánica. Y esa materia orgánica es una de las grandes fuentes de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es ahí donde también hay que hacer un gran esfuerzo para que esa materia orgánica no siga yendo a los rellenos sanitarios, sino que se transforme en compostaje. Y la política que tiene Chile del manejo de residuos orgánicos, que lo lanzaron hace muy poco, también dice que de aquí al año 2025, 30 creo que era 2030, al menos, no sé si entre el 40 o el 50% de esa materia orgánica tiene que estar en plantas de compostaje. Por lo tanto, también hay un camino, así como está el camino de la ley RED, ¿no es cierto?, que apunta a un porcentaje de nuestros residuos que son alrededor del 20%, de los residuos totales domiciliarios, también está viendo los residuos no domiciliarios. Hay también una política para que las plantas de compostaje empiecen a tomar cursos, se empiecen a incentivar, se acaben los rellenos sanitarios. Y esta ley, la ley de plásticos de un solo uso, se hace cargo de eso en el sentido que está dando la posibilidad de que los plásticos que se quieran usar sean plásticos compostables. Por lo tanto, esos plásticos compostables van a ir junto con la basura orgánica. Por lo tanto, tiene que estar la cadena funcionando. ¿Ah? Lo mismo que tú decías, Alex, claro, oye, el tema de los plásticos no son los malos, ¿no es cierto? El problema es que no está la cadena adecuada, no está la educación, no están los incentivos para que la gente efectivamente no vote y las cosas las lleve a una planta de reciclaje o pase por la puerta haciendo la separación selectiva, que eso sí lo está ahí en la ley RED. Por lo tanto, la ley RED, tal vez todo el mundo dirá, oye, que se ha demorado tanto, pero es una muy buena ley que regula, que raya la cancha y que está obligando a las empresas que ponen un producto en el mercado a hacerse cargo del envase post-consumo. Por lo tanto, nosotros como sector envase y embalaje y la cadena de valor estamos de acuerdo que esto se tiene que regular, porque al contrario de lo que tú decías, el plástico es un material fantástico y lo fantástico que tiene es que no se degrada, que dura muchos años. El crimen es que ese plástico vaya a terminar al mar, se transforme en micropartículas, dañe el océano. Ese material uno lo tiene que recuperar, porque como decía también el senador Girardi, viene de un recurso que no es renovable. Entonces, sacar ese recurso que no es renovable y después botarlo es realmente algo que no puede ser. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo recircular. Y para eso hay distintos mecanismos. Está el mecanismo del reciclaje químico, está el mecanismo del reciclaje mecánico, está también otro tipo de reuso con esos mismos materiales. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, en el caso de ciertos materiales de plástico que hoy en día se están usando y que son los que regula esta ley de plásticos de un solo uso, como un tenedor, un plato, las bombillas, los revolvedores, son todos materiales que quedan con residuos orgánicos.
Y por lo tanto, el tema de lavar esos residuos, esos artículos, lavarlos y para poder meterlos en una planta de reciclaje, es un tema que es difícil. Entonces, el cambio de que esos materiales sean realizados en un material que sea compostable o que sean hechos en madera, por ejemplo, o en cartón, que si bien no son compostables, pero sí son aceptados en las plantas de compostaje, así como las ramas, ¿no es cierto?, que para darle una cierta humedad, para darle también ciertas propiedades, para sostener las plantas de compostaje, son importantes. Entonces, hay sustituciones que efectivamente la fibra es un material que puede ayudar a sustituir esos tipos de artículos y también de algunos envases, obviamente. En el caso de los envases, pienso yo que todavía falta un poco de tecnología para poder contener líquidos, para poder aislar, como lo hace un poliestireno expandido, etc. Entonces también pensar en eso, que Chile a lo mejor no hemos demorado, pero vamos hacia el compostaje y como decía el senador, el tema de los gases de efecto invernadero es un tema latente, y si nosotros logramos que la mitad de nuestra basura orgánica o un porcentaje importante se logre compostar, vamos a estar disminuyendo bastante lo que nosotros aportamos como país de gases de efecto invernadero. Eso no significa que hagamos también otras acciones. Bueno, yéndome a lo que a mí me habían pedido un poco, mostrarles a ustedes el mercado de envase y embalaje. Les pido disculpas, como les digo, tomé lo que yo tenía, no alcancé a prepararlo mejor, pero sí les puedo comentar que el sector envase y embalaje, lo que se produce a nivel nacional son alrededor de 2 millones de toneladas de envase. Esto es solamente la producción nacional. ¿Cuál es el volumen aparente? ¿Qué es lo que queda acá en Chile como envase? Uno tiene que a esto restarle todo lo que se va con las exportaciones y tiene que sumar todo lo que ingresa con productos envasados, ¿no es cierto? Y también lo que ingresa con productos vacíos, o sea que sin productos, sino que entre el puro envase. Así que esta es una radiografía solamente de lo que se fabrica acá en Chile. Y podemos ver que el plástico tiene un aporte importante, un 18%. Obviamente que el vidrio en tonelaje tiene una mayor fuerza junto con el papel y el cartón, porque el cartón corrugado obviamente también es más pesado y es un envase terciario que está prácticamente en todas las sectores productivos de Chile y de cualquier país, ¿no es cierto? Como nada se puede despachar sin una caja de cartón, ya sea hasta un refrigerador, una televisión, los alimentos, ahora el delivery, etc. Los otros tienen menores porcentajes de participación, como es la madera. En el caso del envase y embalaje se refiere a los palets, algunas cajas, pero tiene un menor protagonismo. Cuando uno ya habla de precio, los que están, si uno hace esta misma torta, pero considerando el volumen valorado, ¿no es cierto? Ahí los que tienen mayor importancia es el plástico y el papel y cartón. Con respecto al plástico en sí, bueno, aquí está, yo le estaba comentando, el porcentaje del plástico y abajo cuánto aporta, un 40%, ustedes pueden ver de la torta de abajo que el que más aporta a los plásticos, o sea, a la producción de envases y embalaje a nivel nacional es el plástico. Si nos vamos al detalle, nosotros tenemos un anuario estadístico que es de aquí donde yo saqué la información, que hace más de 25 años que nosotros hemos construido, ¿no es cierto?, esta data y la tenemos, como le digo, desde el año 90 o 92, más o menos, que tenemos toda esta historia, así que son datos bastante confiables que representan el sector de envase y embalaje. Y podemos ver que en el tema de envases plásticos se mueve más o menos alrededor de 400.000 toneladas de envases. Eso uno podría decir que es como la media del sector. Uno ha escuchado hablar en otros estudios de que son cerca de 90.000 toneladas, pero eso se refiere a toda la industria de plástico.
en los cuales también está incluido las cañerías, las mallas para los invernaderos, un montón de productos que no son envases y embalajes. Entonces eso también tenerlo súper claro. En general, la torta que uno tiene de todo el consumo de plásticos a nivel nacional, la mitad más o menos son de envases y embalajes, y el resto son de los otros tipos de industria que se utilizan acá en Chile. Entonces eso también es interesante tenerlo como bien separado, porque como que uno a veces habla de un contexto total, y aquí estamos hablando solamente de envases y embalajes. Aquí también hay un detalle, yo esto lo puedo arreglar un poquito para que se entienda más y se los comparto con ustedes, no tengo problema. Un detalle de cuáles son los tipos de envases y embalajes que son los más comunes. Uno puede ver, aquí estaba en el tema de las bolsas, y uno ve cómo esto ha ido bajando desde el año 2016. Estas son bolsas que se fabricaban en Chile. Hay mucha bolsa que se importaba desde China y por lo tanto no está dentro de esto. Sí, uno lo puede sumar, y eso yo lo tengo en mi anuario, que uno podría sacar un desglose de qué es lo que es efectivamente la importación más lo que se fabrica. Pero como esto es un anuario de la producción nacional, y acá abajo ustedes pueden ver en un gráfico también con los porcentajes cuáles son los distintos materiales que más afectan, y podemos, o que más que afecten, que son los que tienen una mayor participación, y vemos que son films y bolsas, todo lo que es films, ¿no es cierto?, como un envase de azúcar, de sal, los multicapas, ¿no es cierto?, que son muy usados en la industria por todas las propiedades que tiene, como dijo Alex, que son difíciles de reciclar, sin duda, porque una cosa que tenga 3 tipos de materiales distintos también es muy difícil, o si está contaminado con alimentos, más difícil se hace. Y las botellas PET, ¿no es cierto?, que esas botellas se están regulando por 2 caminos. Uno, por el camino de los plásticos de un solo uso, y también se están regulando la ley web. Allá se le pone una meta, y acá en el plástico de un solo uso se está obligando a quien está donde se están regulando, que son los Horeca, ¿no? Donde salvo las botellas, que es donde se vende este producto, tengan que ser solamente retornables. Eso también es un gran desafío, porque sabemos que la retornabilidad, no sé si vienen productos retornables de Punta Arenas, la huella de carbono que significa, o todo lo que yo gasto en lavar un envase retornable, también es un tema que hay que considerar, ¿no es cierto?, huella de carbono y todo eso. Y estos envases tienen que tener la obligación de incorporar material reciclado en el propio envase. Hoy en Chile no hay nada, o sea, el producto está fabricado con material virgen. La industria productora de envase de embalaje, en este caso de bebida, solamente lo hace con material virgen, y tienen que, por lo tanto, incorporar esa tecnología para que puedan incorporar una cierta cantidad de material reciclado. Así que ahí hay una buena inversión que van a tener que hacer las empresas que fabrican este tipo de materiales. Con respecto a la cantidad, a lo que se está regulando, sin considerar las botellas, lo que se está regulando esta ley de plásticos de un solo uso, de acuerdo a la información que tiene Oceana, son alrededor de 23.000 toneladas de plástico. Y aquí yo digo, la fuente es Oceana, porque nosotros como sector envases y embalaje no tenemos considerado dentro de nuestra producción los vasos, los platos, los cuchillos, los cubiertos, porque no son envases, son artículos. Así que preferí sacar esta información, que es la que tiene Oceana, que son alrededor de 23.000 toneladas. Si uno lo lleva, hace una división de estas 23.000 toneladas con respecto a lo que se fabrica acá en Chile, estamos hablando entre un 5 y un 7%, más o menos, de lo que se está regulando en esta ley. ¿Qué más había construido? Bueno, lo otro que yo les quería mostrar, que esto también es con respecto a las cifras que muchas veces se hablan sobre, David lo dijo, ¿no es cierto?, que hay se estima que es un 14% la tasa de reciclaje de los plásticos.
hay que tener claro que hay dos flujos, ¿no es cierto? Uno que es el plástico domiciliario, el que se recibe en los domicilios, y el otro es el plástico industrial, ¿no es cierto? Que se genera en la industria y que se genera de una industria a otra industria. Por ejemplo, si yo fabrico botellas de vidrio, esas botellas de vidrio van en una caja y va con un chuncho de plástico o va con stretch film, pero no va al consumidor, sino que va a la fábrica que llena esas botellas con vino, por ejemplo. Entonces es un B2B, no es un B2C, ¿ya? Y en ese ámbito, la generación de residuos, que es lo que se llama puesto en el mercado, ¿no es cierto? Lo que queda acá en Chile son alrededor de 82, ahí lo tengo calculado, 731.000 toneladas, juntando esta información que genera el Ministerio de Medio Ambiente en su estudio de los ajíes. Para nuestro análisis es un valor un poco alto, pero es lo que está, es lo oficial que salió con la ley RED. Y aquí la tasa que ellos tienen para la parte de domicilio es 4,5 y para la parte industrial 17,6, lo que da en promedio cercano a un 12%. Que fue lo que dijo Daniel, un 14, un 12, por ahí está el rango, ¿ya? Pero un poco como para cuantificar el universo de lo que estamos hablando. Por último, con respecto a esto que dijo David, yo les quería, en el fondo, para señalar que nosotros representamos el sector envase y embalaje, que bombillas y revolvedores, cubiertos y palillos no son envase y embalaje, sí los artículos de poliestireno expandido, todas estas cajitas, ¿no es cierto?, térmicas, que ahora se han visto mucho en la pandemia, donde se expende también raciones y otro tipo de alimentos, porque tiene esa ventaja, ¿no es cierto?, de poder aislar los líquidos y además la temperatura. Es un material que tiene un 90% de aire y un 10% de plástico, pero obviamente es un material que al estar contaminado con los alimentos es un problema después poder reciclarlo, o los clamshell que nosotros conocemos donde van los sándwiches, ¿no es cierto?, que son de un plástico transparente. Todo lo que esté contaminado con alimentos se hace más difícil poder reciclarlo. Entonces, el hecho que se incorpore en esta ley el plástico compostable es un tremendo logro. Creemos que estos plásticos compostables son para este nicho, creemos que tienen una buena performance, pero igual hay que evaluar algunas características de estos materiales, cómo se compostan, cuáles son las condiciones que se necesitan para ese compostaje, resisten o no resisten ciertas temperaturas. Por ejemplo, en el caso del PLA que todos conocemos, o el ácido poliláctico, no puede incorporar oxígeno. Entonces, para hacer bebidas, por ejemplo, solamente tiene que ser bebidas sin gas. Entonces, ahí como la tecnología, la investigación logra que ese material, con algún recubrimiento, no sé, ahí la academia, la que más sabe, la que investiga, cómo se podría hacer que ese material resista gas en su interior. Lo otro, las tapas tampoco están 100% desarrolladas, las tapas que sean compostables. Yo creo que en ese ámbito hay mucho que hacer, y si todo este material compostable se va a ir después con la basura orgánica y se va a poder compostar, es un camino que a nosotros nos parece súper bueno, que se logre en ese sentido. Y bueno, lo otro eran las cosas que se están, hay un plazo también, un tiempo para que esto se pueda implementar, los otros materiales. Hay que pensar también que nosotros como país tenemos una escala muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces siempre fabricar ciertos materiales a una escala más baja significa que eso puede subir el costo, y eso obviamente para todo el sector Horeca, sobre todo que con el tema de la pandemia han estado bastante con problemas. Hay que buscar las soluciones para que el equilibrio sea el mejor, tanto de la funcionalidad como del valor. Y esta última lámina que yo la saqué de la Fundación Oceana,
para que ustedes tengan una idea cuáles son los productos que más se encuentran en las orillas de la playa, ¿no es cierto?, en los océanos. Esto es algo que se hizo en Chile. Entonces podemos ver que lo que más se encuentra son las colillas de cigarro, envoltorios de alimentos, ¿no? Y aquí se llama el envoltorio, es todo el plástico flexible, lo chiquitito, el dulce, el Super 8, no sé, no voy a poner una marca porque me van a retar, todo lo que es cosas pequeñas, digamos, a eso se refiere con el envoltorio específicamente. Eso está hecho de polipropileno generalmente y que es flexible, ¿ah? Que se come así como un snack, diría yo. Después, tapas de botellas plásticas, que es lo que decía el senador, que se está regulando. Después dice tapas de botella, las típicas tapas, bolsas plásticas, aún hay, o esto era antiguo, las bombillas, contenedores de alimentos, son las cajitas con los alimentos, las tapas plásticas y los contenedores de Plumavit. No llegan tantos contenedores de Plumavit a la playa, pero eso no significa que sea un problema. Yo no quiero decir más que comentarle a ustedes lo que se ve. Lo que sí quería comentar acá de esta lámina que está en la página de Oceana, y que dice: los plásticos emiten gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida, agravando el problema del cambio climático. Aquí para los académicos podrán estar de acuerdo conmigo que esta aseveración no es cierta. Los plásticos tienen la virtud de ser un producto que puede estar 500 años y quedar intacto. Entonces esto que se va emitiendo gases de efecto invernadero no es tan correcto. No voy a decir que está equivocado, no es tan correcto esta emisión de gases de efecto invernadero. Un poco para transparentar que a veces no todas las informaciones que se publican están validadas por la academia, ¿eh? Oceana, si bien es una fundación ambientalista que no conoce tan de cerca las propiedades de los materiales como lo puede tener una academia, ¿no es cierto? Como puede ser la Universidad de Concepción, donde trabaja Alex. Eso es lo que yo tengo para informar, y nuevamente les pido las disculpas por lo de destartalar mi presentación, pero fue así como que ayer encontré busqué lo que podía servir para esta reunión. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. La verdad es que lo entendimos muy bien, por lo tanto el mensaje fue dado y nos da a mí también nuevas luces con respecto a cuál es la oportunidad que tenemos. Y yo insisto en la oportunidad, de un punto de vista de nosotros, más bien que procesamos fibras, que obtenemos su producto, dónde está una oportunidad, y yo creo que lo describe bastante bien. Te solicitaría si nos puedes enviar tu presentación para distribuirla, porque es bueno tener los datos a la mano, sobre todo con respecto a la tarea que nos dio el senador Girardi de ver el proyecto de ley que está en trámite. Ofrezco la palabra con relación a la presentación. Mariana, si puedes quitar tu presentación, por favor, para que aquellos que tienen cámara puedan verse. Yo, desgraciadamente, todavía no puedo conectar la mía, pero en fin, al menos me pueden escuchar. Ofrezco la palabra. A ver, empiezo yo con los primeros puntos. Seguro que van a surgir una serie de preguntas posteriormente. A ver, lo que hay que tener, sustentabilidad tiene 3 pilares: ambiental, social y económico. Y si falla cualquiera de los 3, no hay sustentabilidad. Por lo tanto, el tema económico también es importante. Sin él no se sustenta un proceso o un producto. Precios. Las poliolefinas, los plásticos que más se utilizan por lejos a nivel mundial y en Chile, cuestan hoy en día $1000, un poquito menos incluso. Está súper barato, ¿ya? El plástico más barato en base PLA, que no se puede inyectar o procesar solo PLA, son mezclas, son materiales compuestos en base PLA. Lo más barato que se puede conseguir son $3 por kilo, $3000 por tonelada. ¿Qué significa eso? Un bioplástico cuesta 3 veces más que un plástico convencional, una poliolefina. A ver, hay que tenerlo presente porque ese costo alguien lo tiene que pagar. Lo va a pagar el usuario, a fin de cuentas, evidentemente, no hay otra forma.
pero hay que ver cómo se llega a ese dinero a través de impuestos, a través de pagos directos, a través de pago por parte de la sociedad. El usuario va a tener que pagarlo de alguna manera. Punto 1. Punto 2. Reciclabilidad. Hoy en día en Chile se recicla, la verdad es que la cifra que yo tenía era más baja todavía que el 12%, pero aún así, aunque fuera eso. A nivel mundial, los países que más reciclan llegan hasta un 40%, no más, hasta un 40% de plástico, ¿ya? Me estoy refiriendo a reciclaje mecánico, ¿ya? Y lo que sí ocurre es un reciclaje térmico y químicos, principalmente térmico, llegan, en el caso de, creo que Suiza, hasta un 100%, ¿ya? E incluso más de un 100% porque importan un poquito. A ver, en Chile no tenemos la posibilidad de reciclar químicamente, todavía. Estamos desarrollando un proceso en torno a eso, pero todavía no existe. Y térmicamente nosotros también, ¿eh? Y así es, estamos juntos en eso. Y térmicamente tampoco, porque no existen incineradores adecuados para este fin. Por lo tanto, la única forma es una planta cementera, pero también una serie de trabas para que ello pueda ocurrir. A ver, por lo tanto, estamos hoy en día prácticamente solo mecánicamente, y los europeos solo lo pueden hacer porque tienen plantas súper complejas de separación automatizada de diferentes plásticos. Si tengo una mezcla de polietileno, polipropileno y poliestireno, no lo puedo reciclar. Punto. Tengo que separarlo y eso no se puede hacer a mano, tengo que hacerlo con plantas que valen entre 50 y 100 millones de dólares cada una, que no tenemos ni vamos a tener, ¿ya? Porque no es viable Santiago, eventualmente el resto del país nunca. A ver, entonces nuevamente, hoy en día, ¿por qué se está reciclando tan poco? Porque sale más barato comprar materia prima virgen, que hay que tenerlo presente. Entonces nuevamente, para que se recicle, ¿quién paga ese costo? Alguien tiene que pagarlo y hay que tenerlo presente. Si de alguna manera no se tiene claro esto, no va a funcionar. Por lo tanto, bioplásticos son más caros que plásticos fósiles, por una parte. Y material reciclado, hoy en día, por lo menos en términos generales, sobre todo post-consumo, es más caro que plástico virgen. Y alguien tiene que pagarlo, ¿ya? Ese es el punto. O crear, de alguna manera, como se está haciendo a través de leyes, y como también se hizo en Europa, leyes que obligan a hacerlo independientemente que sea más caro. Pero también en ese caso la diferencia de costo tiene que pagarla alguien. Ese era mi primer comentario. Mariana, por favor. Sino que en eso tú tienes razón, que efectivamente lo que dices y que es parte de lo que dice también la industria, el plástico virgen es mucho más barato que el plástico reciclado, porque todo lo que es la recolección, la logística inversa, todo lo que significa la separación, y después ni siquiera tú lo puedes usar en alimentos, solamente el que tiene grado alimenticio es el PET. El único que se puede volver a usar en contacto con un alimento, cualquier otro polietileno, polipropileno, cualquiera de los otros materiales no se pueden usar. Por eso que está la ley REP, porque la ley REP te obliga a ti como marca, ¿no es cierto?, a hacerte cargo de ese envase post-consumo y buscarle un mercado, no solamente al plástico, a las latas, a las hojalatas, etc. Entonces, como dices tú, alguien lo tiene que pagar y si eso no se regula por ley, nadie lo iba a hacer, ¿no es cierto? Porque en el caso del plástico no hay mercado, no es así con el papel y el cartón, que sí hay un mercado de reciclaje, pasa con el vidrio, pasa con la hojalata en menos grado, pero también se funde todo, y con el aluminio. O sea, aquí el que tiene más problemas lejos es el plástico. Y el mercado que se ha armado, el mercado del PET, porque el PET tú lo puedes transformar después en un clamshell. O sea, la botella la transforma después en un envase que se va a la exportación. Entonces está esa línea. El resto de los plásticos es el donde no está el mercado y todo lo que hemos hablado todo este rato de lo complejo que es separar, de la logística, de lo caro, etcétera, etcétera. Por eso que salen este tipo de leyes también para lograr que esto se realice. A ver, si estamos viendo las materias primas que vienen del bosque, yo reconozco principalmente 3 que pudiesen jugar un papel a futuro, ni siquiera muy lejano. Por una parte, macro, micro y nanofibras de celulosa, ¿ya? Los procesos de transformación hay que verlos, probablemente pueden ser los mismos si se agregan en cierta proporción, si se agregan en un 100% tienen que cambiar, pero no cabe duda de que ahí hay un potencial interesante, ¿ya? La pregunta es nuevamente cómo transformarlos en los productos finales.
que lo podemos conversar después. El segundo materia prima que yo veo interesante y que en todo el mundo y también en Chile se está evaluando de obtener masivamente es lignina, ¿ya? Para ampliar la capacidad de producción de las plantas de celulosa, la única alternativa viable que hay, desocupar o crear nuevas capacidades en la caldera de recuperación, lo que significa precipitar lignina, y hay que encontrarle un uso a esa lignina, y una de las alternativas, no es del todo fácil, lo reconozco, es esta. La tercera alternativa que conozco son taninos que son, en cuanto a sus propiedades, parecidas a la lignina, pero bastante más favorables desde mi punto de vista, que se puede obtener de corteza de pino. Tenemos suficientes cantidades de las tres materias primas de más. Celulosa producimos 5 millones de toneladas, se porta y se usa evidentemente, pero es un producto que está disponible. Lignina, si vemos 5 millones de celulosa, se produce un poquito más de la mitad, digamos 2,5 millones de toneladas en base seca. Lignina no se puede recuperar todo, pero si sacamos la cuenta un 10%, por ejemplo, tenemos una cantidad súper interesante, ¿cierto? De potencial. Nuevamente lo mismo en corteza, nosotros calculamos que hay un poquito más de 1 millón de toneladas de corteza. Si es que obtienes un 10% de tanino, tienes 100 millones, reconozco todo potencial. A ver, el punto es, nuevamente, ¿cómo ven ustedes el potencial de entrar en este mercado? En que si bien la madera, el papel y el cartón están presentes, como lo presentó Mariana, en cantidades importantes, pero son en usos tradicionales. Aquí lo que estamos viendo es cómo entrar a un nicho que hoy en día lo ocupan los plásticos, en envases, pero también en otros productos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Vislumbran posibilidades? Las personas del sector empresarial, del sector académico, ¿hay algunas alternativas que podamos proseguir? ¿Y qué instrumentos, qué alternativas necesitamos para que esto ocurra en un plazo razonable? Ofrezco la palabra. Yo puedo seguir con la idea y después me lo he hablado todo, ¿no? Mariana y Cecilia posteriormente. Ya. Oye, yo que de todas maneras nosotros hemos visto en Europa también, cuando no estaba la pandemia, que muchas de las bandejas de plástico se están reemplazando por bandejas de cartulina. Hay botellas incluso de cartulina de pulpa moldeada. O sea, en Europa la tendencia es irse hacia los derivados de la celulosa, del papel o de la cartulina. O sea, eso es sin duda. Porque el plástico, por mucho que uno le busquemos salida, al final está tan desprestigiado que la industria se está moviendo hacia el papel y el cartón de todas maneras. Entonces, lo que sí hay que ver las propiedades que entrega un envase de cartulina o de corrugado, que no siempre son por la higroscopidad, ¿no es cierto?, que tiene la celulosa o el papel o la cartulina, ¿no es cierto?, las propiedades barreras. Esa es la limitación que yo le veo a este tipo de productos como un sustituto de un vaso de plástico, un vaso de cartulina. Tiene que tener algún tipo de recubrimiento, barniz o lo que sea, y así todo el resto de elementos que hemos conversado ahora, ¿no es cierto? Un plantel u otro en los cuales se podría hacer de algún derivado de la madera o de fibra, como le llamas tú. Gracias. Ahora me callo. Cecilia, posteriormente Victoria. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante todo lo que se conversaba acá, y frente a la pregunta de Alex, en realidad en términos de cómo vemos las posibilidades de la inclusión de este tipo de fibras en estos plásticos, yo la veo súper interesante. Y en ese contexto yo creo que efectivamente las macro, las micro y las nano partículas, ¿no es cierto?, de celulosa pueden hacer algo muy relevante en reemplazar una cierta proporción de estos plásticos con este tipo de fibra. Y también lo que mencionaba él en términos principalmente de la lignina. Yo creo que la lignina, que muchas veces es un producto que no es tan deseable y también muchas veces no lo consideran tanto. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad de utilizar lignina.
porque no necesariamente, a lo mejor algunos plásticos del ámbito, ¿no es cierto?, de las colaciones o de estos productos cotidianos, ¿no es cierto?, tienen que ser del todo blancos. A lo mejor la lignina le va a otorgar un color distinto, ¿no es cierto?, y es un producto a lo mejor mucho más barato que lo que podría ser la fabricación de nanocelulosa para poder trabajar con los plásticos. Así que ahí hay un proceso interesante. Lo que sí a mí me gustaría que efectivamente dentro de esta gama se considerara mucho el aspecto de la sostenibilidad o la sustentabilidad, porque de alguna manera no vayamos a, como se dice, hay un dicho, desvestir un santo para vestir otro, una cosa así, porque dentro de los procesos también que ello involucra para poder incorporar estas fibras, tienen que ser esos procesos también sustentables. Es decir, para fabricar estas nanocelulosas o para trabajar con taninos o toda la industria química también tiene que tener un círculo de bioeconomía, es decir, hay que estudiar entonces toda la parte ambiental en ese sentido. Entonces la incorporación tal vez de especialistas en el ámbito de la sustentabilidad, el de los análisis de los ciclos de vida, yo creo que es súper importante en todos los procesos también que se puedan llevar a cabo. Y lo otro que quería decir es que también esta es una excelente oportunidad para que los empresarios de la industria del plástico también puedan sumar, ¿no es cierto?, mucho desarrollo en el ámbito del reciclaje y de las nuevas tecnologías que puedan aportar frente a este tipo de problemáticas. Así que también hay oportunidades muy interesantes que yo creo que Chile puede ir desarrollando. O sea, una cosa es el plástico, pero también hay otro tipo de empresas a lo mejor que se pueden ir conformando para mejorar toda esta industria. Evidentemente cortar los incentivos a lo mejor también para las empresas que producen este tipo de plástico de uso único. En fin, o sea, yo concuerdo con esos aspectos. Y finalmente solo decir que dejé algunas cosas escritas en el Jamboard que aparece ahí. No sé si después eso lo toman, pero no sé cómo lo harán para después analizarlo, pero quería dejar eso establecido. Eso, gracias. Gracias, Cecilia. Solo dejar súper claro, todo esto va a ser incorporado. Los comentarios que ustedes agreguen son fundamentales porque van a ir incluidos en el informe que se realice. Victoria, por favor. Hola, buenas tardes. A tu pregunta, si vemos que hoy día cómo vemos entrar en el potencial de este mercado, yo miraba desde el punto de vista de una evaluación de un proyecto económico, lo veo como una gran oportunidad. Pero para aquello creo que tenemos que tener leyes, reglamentos y normativas que apoyen e incentiven el desarrollo, tanto desde la investigación, que hoy día es bastante complejo. Bueno, qué mejor que los académicos saben lo que es postular un proyecto y poder obtener los recursos, así como buscar aliados en empresas, como que hoy día en Chile la burocracia para poder postular a esos proyectos y así poder tanto como rendirlos, como invitar a empresas, a privados a participar, es muy compleja. Entonces yo creo que desde el área de la investigación hay que hacer un trabajo profundo ahí. No sé si está Anit hoy día acá, que estaba, pero no sé a dónde, quizá alguien desde la investigación del Ministerio de Ciencia, de cómo establecer proyectos de ley que incentiven la investigación en estas áreas. Lo creo que es fundamental, de más largo plazo. Desde el mercado, no me cabe duda lo que dice Cecilia, que no podemos desarrollar nuevos productos, innovación y dispararnos nuevamente los pies, y que esto no considere todo el tema sostenible, tanto desde el medio ambiente como lo económico y lo social, donde incluye, por supuesto, a las comunidades. Entonces, sí creo que es una gran oportunidad, pero si no tenemos la capacidad de establecer proyectos de ley, y vuelvo a recalcar, que incentiven la investigación en esta área, lo veo bastante complejo. Y también creo que es una oportunidad de mercado para las pequeñas y medianas empresas dentro de esta cadena, porque las grandes empresas tienen bastante desarrollo en esa área, tanto internacional. Hay muchos ejemplos que están ahí, que Francisco puede comentar, que él conoce mucho mejor, de empresas que han desarrollado estas áreas y que hay un mercado increíble potencial. Creo que nuestro país podría desarrollarse en esto, en el reemplazo del plástico, en las áreas que se pueden
reemplazar, porque veo difícil en el área de la salud y todos esos temas laboratorio, más de salud, el reemplazo, pero sí hay áreas muy, muy importantes que tenemos que desarrollar para cuidar el medio ambiente. Así que creo que el punto es proyectos de ley que incentiven la investigación en este desarrollo. Muchas gracias, Victoria. Francisco. Sí, yo quizá era sumarme a lo que estaba diciendo Victoria, ¿no? Pero, y ahí preguntarte a ti, Alex, el estado del arte en el tema de la investigación, porque mi sensación es que todavía nos falta, tú hablaste de la macro, micro, nano, lignina, algo dijiste, pero el estado del arte en el mundo, cómo estamos Chile versus el mundo, qué es lo que nos estaría faltando para que esto pueda ser una realidad, y ahí donde obviamente los aportes en temas de investigación se hacen muy necesarios. Pero si nos puedes como resumir un poco, yo he visto algunos ejemplos, efectivamente hay mucha investigación en torno a esto afuera, pero sería bueno, no sé si nos puedes, como tú Alex, que está muy metido en esto, ¿cuál es el estado del arte? ¿A cuánto estamos? ¿Cuántos años estamos? De que esto pueda ocurrir en forma masiva, económica y sustentable. Mira, súper interesante la pregunta, deja tratar de responder. Como en muchos campos hay cosas que están muy alejadas, otras que están muy cerca y otras que es cosa llegar y tomarlas. ¿Ya? A ver, empecemos con lo que está muy cerca. Lo que expresaba Mariana, por ejemplo, hoy en día en Europa. A ver, la ley REP, yo me acuerdo, estaba en Alemania todavía hace un poquito más de 30 años y se implementó allá, la ley REP alemana. O sea, eso no es nuevo, hace 30 años que están funcionando con esto. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, hay experiencia en todo sentido. ¿Ya? Y muchas cosas las podemos copiar, no todas, pero muchas cosas sí, con buenas y malas experiencias. Por ejemplo, esta ley alemana de responsabilidad extendida del productor no solo fue correcta, cometieron un montón de errores. ¿Ya? Ojalá nosotros no cometamos mucho de ellos. A ver, vamos a la respuesta. A ver, por ejemplo, productos moldeados de fibras. Es una realidad. Hoy en día no puedes solo fabricar cajas de huevos. ¿Ya? Puedes fabricar productos mucho más finos, con espesores súper bajos, puedes darle características superficiales determinadas, puedes tener propiedades mecánicas que son realmente sorprendentes, pero nuevamente tienes que, en ese caso, adoptar la tecnología. ¿Hay más de qué hacer? Sí, por ejemplo, en ese ámbito, sin duda, sobre todo si quieres lograr funcionalidad, y en muchas de nuestras exportaciones requieres una funcionalidad, sí hay que hacer I más D, ¿ya? Pero se puede adaptar con relativa facilidad la tecnología que existe. Si una empresa quiere invertir mañana, lo puede hacer e introducir nuevos productos al mercado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en ese ámbito. Si estamos hablando, por ejemplo, de uso de lignina, reconozco que es súper importante desde un punto de vista estratégico, pero nos falta bastante todavía. Transformar la lignina en un material termoplástico es algo que no está resuelto, al menos no desde un punto de vista técnico y económico. Podemos agregar, sin embargo, lignina como uno de los componentes de un plástico. Eso es relativamente fácil, ¿ya? Nosotros mismos hemos hecho varias cosas con respecto a eso, PLA, combinación de lignina, da propiedades interesantes para algunas aplicaciones. Eso ya estamos hablando de un plazo mediano. Si vemos, por ejemplo, se conversó sobre el reemplazo por el poliestireno expandido. Buenas noticias, la verdad es que se puede hacer. Estamos trabajando, no puedo decir la empresa, pero en fin, productos aislantes en base a fibras de corteza, ¿ya? Y otro tipo de cortezas también, es algo que se puede hacer y las propiedades son realmente interesantes. Por lo tanto, a ver, yo diría que algunas cosas que están muy alejadas y otras cosas que realmente no están tan lejos. Lo que se mencionaba por ahí, por ejemplo, la hidrofilicidad de las fibras de celulosa. Sí es correcto, es tremendamente hidrofílico, pero se puede superar. Hay formas no demasiado complejas de cómo poder superarlo. La industria papelera sabe un montón en torno a eso. Por ejemplo, las nanocelulosas se pueden usar de tal manera que debido a su unión súper estrecha no dejan penetrar el vapor de agua, ni siquiera el oxígeno. Son mejores barreras, bueno, que el polietileno no tiene buenas características de barrera, en ese entonces se pueden superar claramente con celulosa, por ejemplo. A ver, ¿qué quiero decir? Hay cosas que se pueden emplear de inmediato, que se pueden aplicar, otras que necesitan un cierto desarrollo y otras claramente son de largo aliento. ¿Cuál es mi opinión? Hay que preocuparse de las tres. No nos podemos preocupar solo sueños que están muy, muy lejanos porque nos vamos a demorar demasiado. Hay que hacerlo
pero acompañado con otras medidas que son mucho más cercanas. Para hacer esto que tenemos que trabajar en conjunto, ¿ya? Si ese es el punto. Cómo se unen la empresa, el Estado y la investigación en forma cercana y conversan sin grandes temores. ¿Cómo logramos que las empresas conversen entre sí? Si somos temerosos en Chile, demasiado temerosos, cada uno por su cuenta y no habla con la competencia, y nosotros investigadores igual, ¿eh, Cecilia? No, si es un problema cultural nacional, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo, es fácil decirlo, lo que estoy diciendo es súper fácil decirlo, ¿entiendes? Pero llevarlo a cabo significa un cambio cultural, cómo confiamos en nosotros, cómo logramos que el Senado confíe en las empresas, cómo logramos que los investigadores de alguna manera se alíen con el sector productivo, cómo logramos que en conjunto hagamos esto mejor. Miremos a Escandinavia y vemos que ellos, por una cultura distinta, logran resolver. ¿Entiendes? Discuten un montón, pero después se ponen de acuerdo, ¿ya? Y ahí como que nos falta harto. A ver, se puede conversar cualquier cantidad sobre esto, pero no quiero monopolizar. Sí, Francisco. Agradezco, y quizá un comentario muy breve, pero es posible pensar, porque esto que tú dices de la colaboración, yo no puedo estar más de acuerdo, y de hecho hay un ejemplo muy claro con el Centro de Innovación de la Madera para la Construcción en Madera, que agrupa a distintos actores. Y en el caso de Mariana, no sé si el Centro de Envase y Embalaje tiene pensado una cosa como de este tipo, donde quizás lo que hay que hacer es tratar de darle una figura, una forma a que se forme un centro que combine empresas, investigación, ciertos lineamientos, para lo que como la hoja de ruta que nos acaba de describir muy bien Alex. O sea, ¿cuáles son? ¿Qué cosas están a la vuelta de la esquina con las materias primas, con los actores, con las capacidades? ¿Qué cosas pueden venir más adelante? Y eso en sí da para generar una nueva industria. Entonces, no sé, es una idea ahí, Mariana. No conozco mucho del centro, pero sí conozco del Centro de Innovación de la Madera, que nos tocó formarlo, donde hay un trabajo colaborativo muy potente para poder crear una nueva industria. Y creo que acá están dadas todas las oportunidades, están las necesidades, está la legislación. O sea, está todo dado. Entonces, bueno, era ese el comentario. Muchas gracias. Mariana, si responde inmediatamente. Posteriormente, Sí, bueno, Victoria y después Pablo. Yo había levantado la mano por lo mismo. O sea, efectivamente nosotros somos un centro técnico, pero nosotros no tenemos, tenemos el expertise de la industria, ¿no es cierto? Pero para nosotros la academia es el otro eslabón. O sea, nosotros agrupamos las industrias, pero estamos siempre unidos a la academia. Y de alguna manera nosotros hemos hecho algunos desarrollos, por ejemplo, con la misma unidad de desarrollo tecnológico que tiene la Universidad de Concepción, con la Católica, con la Universidad de Chile, estamos levantando este proyecto de reciclaje químico, ¿no es cierto?, que nos ganamos un FONDES. O sea, la industria está dispuesta, la industria está claro que la investigación, porque tenemos que hacer investigación, porque no todo está resuelto, y si está resuelto afuera, no necesariamente se puede aplicar acá adentro. Tenemos otros recursos naturales, como todo el tema de la fibra, ¿no es cierto?, que se pueden ir adaptando a lo que se necesita, pero necesitamos yo pienso que este comité ya está, estando el Senado, ¿no es cierto?, estando la academia y estando la empresa privada, ya es un gran paso para poder construir y hacer algo de valor. Nosotros tenemos contacto con la Universidad de la Frontera, somos parte del CETA, que es el Centro de Innovación Tecnológico, pero que tiene CETA tiene como otras, ¿cómo se podría decir? Otros, no sé si incentivos son la palabra, pero busca cubrir otras brechas, que tiene que ver con el uso de ¿cómo se llama?, de preservantes naturales, entregar capacidad para hacer pilotaje, pero no está abocado a la investigación como podría ser esto, ¿no es cierto?, la madera o la fibra específicamente con la industria. Entonces a mí me parece que esta mesa o este comité de trabajo es esencial, sobre todo con la disyuntiva que hay hoy en día de los plásticos, que hay que reemplazarlo por algo y que algo sea más sustentable de verdad. Eso, así que abiertas las puertas y cuando quieran podemos llamar a los directores
Nosotros con Alex nos conocemos bastante y bueno, está Arauco, yo trabajé en Arauco, CNPC es parte del CNEM, Sorepa, Chimolsa, son parte de nuestra asociación, todos los juzgadores, o sea, tenemos más o menos el 80% de la industria de envases y embalaje es parte del CNEM, así que están todos ahí los grandes empresarios dispuestos a que esto suceda. Lo que decía Alex con respecto a la pulpa moldeada, claro, está siempre el huevo y la gallina, o sea, pulpa moldeada hay que hacer un molde, y eso es caro, y entonces tenemos que hacer que esto funcione, que esto camine, digamos, para que se puedan implementar las cosas. Eso. Muchas gracias, Mariana. Pablo, como última intervención, porque ya son la 1:25. Sí, estamos con hambre. Cortito, cortito. Oye, bueno, interesantísimo lo que hemos escuchado y todo lo que han compartido. Yo quería hacer un par de menciones solamente. Primero que estamos en la mesa, digamos, estamos discutiendo la frontera tecnológica forestal, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es solo... digamos, no es solo de la madera hacia adelante, sino que hay que involucrar el bosque que viene un poquito más atrás. Y quiero comentar que en Chile tenemos del orden de 600, 700.000 hectáreas que están en manos de pequeños productores forestales que no tienen toda la ciencia aplicada para la producción de sus bosques. Por lo tanto, tenemos una diferencia interesante de menor rendimiento en la disponibilidad de la madera final, al término de la rotación del bosque. Eso es importante tenerlo presente, por lo tanto, y considerarlo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la disponibilidad de lignina o de biomasa, etcétera, porque eso depende de que hagamos un bosque en buenas condiciones al comienzo del establecimiento o la reforestación del bosque. Eso es un tema. Algo que quería comentar también es que sigue existiendo una brecha interesante, importante, entre la academia y la ejecución de los proyectos. Hay harto incentivo hacia las pymes para que desarrollen y presenten proyectos, ¿no es cierto?, innovadores, etcétera, pero tenemos una brecha todavía de comunicación un poco más sencilla que exista entre estos dos grandes entes, ¿no es cierto?, y que se logren ejecutar los proyectos y sean exitosos y por lo menos tengamos el análisis de la idea. No limitar las ideas a lo económico. Porque si nosotros empezamos a pensar que nos va a costar muy caro, son $100 millones, por ejemplo, este incinerador que comentaban al comienzo de la reunión, para poder lograr, ¿no es cierto?, una separación química, o etcétera, pensamos no tenemos la plata, no lo vamos a hacer, y no tenemos espacio para esperar juntar la plata o tener el financiamiento, porque tenemos menos de 30 años hoy día para lograr bajar, ¿no es cierto?, la temperatura y lograr hacer muchas cosas que estamos evaluando hoy día. En ese sentido, para investigar no tenemos que pensar con la plata. La plata tiene que quedar afuera, de frentón, o sea, si no, no haríamos nada. Y en el caso de los pequeños productores forestales, pymes, por lo general nosotros estamos al otro lado, siempre estamos en la deuda, con deuda funcionando. Y eso es un factor importante a considerar, especialmente cuando tratamos de desarrollar proyectos innovadores. Estamos sin plata haciéndolo, necesitamos el apoyo. Ahí pasa este tema que les comento yo, que hay una distancia entre la academia y la ejecución del proyecto. Tenemos también, digamos, la oportunidad que tienen hoy día las pequeñas empresas, el efecto multiplicador de las pequeñas empresas. Entiendo que es el orden del 90, 90 y tantos % de las empresas en Chile son pequeñas empresas, pymes que trabajan, digamos, con una dotación menor a 10, 20, 30 personas. Entonces, si nosotros ponemos un proyecto interesante en una gran industria, desarrollando rápido, nos va a costar levantar toda la cadena que tira esto. Pero si ponemos incentivos para que los pymes desarrollen, las pequeñas, los emprendedores, ese gallo que no le importa nada, no importa que pierda, pero quiere salir con su idea adelante, de esos hay una buena cantidad que logran éxito. Entonces, incentivar, digamos, buscar el efecto multiplicador de las pymes para poder llevar a la práctica estos proyectos que utilicen la madera, la corteza, la lignina, la biomasa, los biocarbones, los pellets, pero ya, porque si no tenemos tanto tiempo para hacerlo.
Y ahí buscamos incentivos, por eso esta mesa, cuando hablamos de frontera tecnológica, lo que buscamos es poder incorporar tecnología a este sector para de tal manera mejorar lo que tenemos, lograr un poquito más, porque todavía nos da la manga para eso, tenemos espacio, porque tenemos territorio disponible para hacer eso, bueno, incentivar el uso de los derivados de los bosques, más que de la madera propiamente tal, porque si no tenemos bosque no hay madera. Y eso significa que hay que meterse en el tema de la captura de carbono, buscar el apoyo para los propietarios de bosque, ¿no es cierto?, para poder entrar en este mercado, incentivar que exista más bosque, para luego tener materia prima. Digamos, es el incentivo, ¿no es cierto?, para poder manejar los bosques de los pequeños propietarios, para reducir la biomasa que queda en el bosque posterior a la cosecha, o el buscar la fórmula de poder hacer el aprovechamiento óptimo del raleo, cuando corresponde hacer el raleo porque es el mejor momento para el bosque, y no que es el mejor momento económico para venderlo, que por lo general para los pequeños propietarios en el verano, porque ahí vale un poquito más el metro ruma, y en el invierno, en donde podríamos obtener un mejor precio, no podemos hacerlo. No lo pueden hacer por temas de economía de escala. Y un tema importante, ¿para dónde va el consumidor final de los productos? Hoy día la tendencia de los jóvenes es a no comer carne, te fijas, está cambiando esa mentalidad que nosotros antiguamente en los 80 las botellas plásticas eran un furor. Hoy día a los jóvenes hay que saber para dónde van con sus ideas y saber de ese consumidor final aquí en Chile y en el mundo en general. Eso, gracias. Gracias, Pablo. Yo voy a tener que, lamentablemente, terminar la reunión ahora. Ya entró la siguiente reunión, están pidiendo que abramos los links. Por el desfase que tuvimos esta mañana,